movimiento uniforme. El movimiento uniforme se caracteriza porque el objeto conserva el mismo valor de velocidad en cada segundo de tiempo. Es decir, desde el inicio del recorrido hasta el final del mismo va a tener el mismo valor de velocidad. No es importante en este momento saber cómo logró esa velocidad y tampoco es importante saber qué pasará con la misma al final del recorrido. Esto trae como consecuencia que el objeto recorra distancias iguales en tiempos iguales. Es decir, para un mismo ejercicio vamos a tener que la cantidad de metros o kilómetros recorridos por segundo por hora van a ser exactamente los mismos. También en este tipo de movimiento es fácil predecir la distancia recorrida en un instante de tiempo determinado. Por ejemplo, si sabemos que la distancia que recorre es de 10 metros por cada segundo de tiempo, podemos decir que después de 4 segundos habrá recorrido 40 metros, medidos desde el origen. ¿Cómo podemos hacer esta aseveración? Bueno, porque si sabemos que la velocidad es uniforme, que es constante, y recorrió 10 metros en un segundo, por cada segundo de tiempo habrá recorrido también 10 metros, en 4 segundos serían 40 en total. Esto se puede visualizar de la siguiente manera. Las esferas rojas representan el objeto. Por ejemplo, aquí en este sitio es cuando inicia el recorrido, t igual a 0. La posición con respecto al origen es a 0 metros. Después de un segundo, el objeto se encontrará a 10 metros medidos con respecto al origen. Es decir, habrá incrementado su posición 10 metros en un segundo de tiempo. Para t igual a 2 tenemos que se encuentra a 20 metros con respecto al origen. Es decir, habrá recorrido otros 10 metros porque ha transcurrido otro segundo de tiempo. Y así sucesivamente para t igual a 3 y t igual a 4. Al final de este análisis, cuando t es igual a 4 segundos, el objeto se encontrará a 40 metros con respecto al punto de origen. Sin embargo, podemos visualizar que en cada lapso de segundo de tiempo, cada lapso de tiempo de un segundo, habrá recorrido 10 metros. ¿Por qué? Porque su velocidad es uniforme. Ahora bien, considerando que la velocidad es uniforme, entonces podemos calcular el valor de dicha velocidad tomando en cuenta la distancia recorrida y el correspondiente tiempo para recorrerla. De esta forma se obtiene que la velocidad puede ser calculada en el ejemplo anterior de muchas maneras. Por ejemplo, tomando en cuenta distancia total y tiempo total. En este caso, la distancia total que recorrió fue de 40 metros y el tiempo necesario para lograrlo fue de 4 segundos. Es decir, la velocidad es igual a la distancia de 40 metros entre el tiempo de 4 segundos y me da un valor de 10. Las unidades metros arriba, segundos abajo, van a ser metros sobre segundo. No es la única manera, también podemos utilizar un solo segmento de ese recorrido, es decir, un segmento de un segundo de tiempo. En esas condiciones sabemos que recorre un total de 10 metros y el tiempo necesario para recorrerlo va a ser de un segundo. Entonces con esos datos la velocidad va a ser 10 metros en un segundo de tiempo, va a ser de 10 metros sobre segundo. Otra opción es considerar el desplazamiento desde t igual a 1 hasta t igual a 3, es decir, en un segmento de tiempo de 2 segundos y ver qué tanto desplazamiento tuvo. Entonces, de t igual a 1 se encuentra a 10 metros del origen y en t igual a 3 está a 30 metros del origen. Es decir, sufre un desplazamiento total de 20 metros y un tiempo necesario para lograrlo de 2 segundos en total, para ir de 10 hasta 30 metros con respecto al origen que está tomado como referencia. Entonces, la velocidad será 20 metros desplazados en 2 segundos, 10 metros sobre segundo, igual que en los casos anteriores. En este momento pudiéramos hacernos esta pregunta muy importante. ¿Por qué no podríamos usar una distancia de 30 metros para un tiempo de 3 segundos? Porque son datos que no corresponden. Por ejemplo, para una distancia de 30 metros, es decir, desde aquí hasta acá, tenemos un tiempo transcurrido de únicamente 3 segundos, no 4 segundos. 4 segundos sería para una distancia desde el punto de origen hasta el final del recorrido. Estos son datos que no concuerdan, por lo tanto no los podemos usar para una misma operación. Entonces tenemos que en un movimiento uniforme, un movimiento con velocidad constante, vamos a relacionar 3 variables: la variable velocidad, la variable distancia y la variable tiempo. La velocidad va a ser igual al desplazamiento del objeto entre el tiempo.
Esta ecuación únicamente se utiliza para el movimiento uniforme, no puede ser utilizada en ningún otro tipo de movimiento donde la velocidad esté cambiando. Los despejes correspondientes es despejando para distancia, el tiempo que está dividiendo pasa multiplicando, me quedaría velocidad por tiempo es la distancia, y en el caso de el tiempo, no me digas, para despejarlo utilizamos algo en mate que dicen que se cambian las variables, es decir, la variable tiempo que está abajo la voy a subir donde está velocidad, y la variable velocidad que está ahí arriba la voy a poner en la posición donde estaba el tiempo. De esta manera me queda que tiempo es igual a distancia entre velocidad. Las unidades de velocidad dependen de las unidades del desplazamiento y del tiempo. Normalmente en este curso utilizaremos metros para el desplazamiento y segundos para el tiempo. De esta manera la velocidad será en metros sobre segundo. También es común utilizar kilómetros para ese desplazamiento, distancia, y horas para el tiempo. Y en este caso tendríamos velocidades de kilómetros por hora. Hay que hacer la siguiente aclaración también. Hablamos de manera, en esta ecuación y en todas las del movimiento en línea recta, la distancia la tomamos como sinónimo de desplazamiento. Difícilmente vamos a considerar el ángulo de ese vector de desplazamiento, simplemente su magnitud y el tiempo necesario para lograrlo. Por último, la representación en diagrama de puntos para este tipo de movimiento, tenemos que encontraríamos puntos que están separados la misma distancia, es decir, para un mismo lapso de tiempo, el objeto recorre distancias iguales en tiempos iguales. Entonces, estos puntos están separados, son equidistantes, y con esto podemos afirmar que se trata de un movimiento con velocidad constante.